Aleluya. Y como dice la Escritura, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y empieza, y ahora cambia el discurso Jesús, y ahora lo dirige a los escribas y a los fariseos. Primero les habla a los discípulos para que sepan cómo deben actuar. No pueden sentarse en la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Porque van a ser leyistas, van a ser legalistas, van a ser exigidores, pero ellos ni siquiera van a mover las cargas con un dedo. Ellos solamente van a estar para dar órdenes. Aleluya. Perdón, hermanos. Se cortó la transmisión. No quiero decir que me la cortaron. Se cortó. Se cortó la transmisión. Simplemente me dijo que fue cortada. Entonces inmediatamente volví a conectarme. Entonces Jesús voltea su discurso ahora, pero a los líderes, y les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque cambian la palabra. Porque ahora ellos son los importantes y el importante no es Cristo. Cerramos el reino delante de los hombres, ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los que están entrando. ¿Está diciendo nombres? No, está diciendo el problema que están generando. Cuando el Señor Jesucristo empezó a mostrarme las cosas, que llegamos a la iglesia, lo primero que me mostró el Señor es que el problema de la iglesia está en el cuerpo pastoral, en el cuerpo ministerial. Una cabeza enorme y un cuerpo esquelético. ¿Hay alguien en casa? Y la única solución era orar. No hay otro remedio para la iglesia. Es volvernos a Dios. Y yo no voy a leer todo el capítulo 23, pero a partir de allí, desde el 13, Jesús va directo. Usted puede leerlo. Usted va a imitar a su pastor cuando echó fuera a una gran multitud porque no hizo lo que la gente, lo que él decía. ¿Hay alguien en casa? Dice entonces: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Jesús está diciendo en el versículo 13: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de vosotros, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Voy a hacer lo mismo? ¿Voy a ser legalista porque mi pastor era legalista?
Voy a condenar a medio mundo porque no hace lo que yo establecí. ¿Hay alguien en casa? Recuerden que el que no cambia, mire hermano, lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos, chequen que el que no cambia es Jesús. Tu pastor va a cambiar. ¿Hay alguien en casa? Entiendan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice, consideren la conducta de los pastores. No dice, obedezcan ciegamente a sus pastores. ¿Hay alguien en casa? Pero aquí hay algo más importante. Enseguida dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están metiendo doctrinas diversas y extrañas? ¿Son los laicos o son los pastores? Por amor de Dios. ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿Es la mesa directiva general o los líderes principales de una iglesia? Los que están tratando de implementar mejoras para la iglesia. La iglesia no necesita mejoras. La iglesia necesita arrepentirse y volver a Cristo, no a las sendas antiguas. ¿Hay alguien en casa? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El corazón, hermanos, se afirma con la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Con qué afirman una iglesia? ¿Con qué afirman una institución? Con mandamientos de hombre. ¿A qué se hace esto, esto y esto y esto? ¿Con qué se afirma la doctrina de Cristo? Con la gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Por eso Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y aprenden a ser más legales. He conocido algunos pastores que los mismos hermanos le decían, este hombre no es pastor, es Hitler. No os dejéis llevar de doctrinas extrañas, algo que no está en la Biblia. Por eso el Señor me dijo, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo los libros y están dejando mi palabra. Es que dijo Rick Warren, es que dijo Joel Comiskey, es que dijo Juan de las Pitas, es que dijo Esteban, es que dijo Aarón, es que dijo Moisés, es que dijo... A mí qué me importa, con todo respeto, lo que ellos digan. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Fui a una campaña a Minnesota y me regalaron un ven. Y cuando regresé del ven, me decían los pastores, hermano, ¿cómo te ama Dios? ¿Cómo te ama Dios? O sea, ahora medimos el amor de Dios por los bienes que poseemos. Ahora medimos la bendición de Dios, el amor de Dios, por cuánta riqueza tenemos. Parece que sí, porque todo el mundo va tras la prosperidad. Esa es una doctrina extraña.
Y todo el mundo quiere ser pastor ahora. ¿Por qué? Porque la gente está obligada a mantenerlos. Se acabó, hermano. Miren lo que dice enseguida. Todavía tenemos tiempo, bendito Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En la ley, los que servían al tabernáculo, al lugar santo, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, ellos tenían derecho a comer. Había sacrificios allí. Tomaban la sangre para la purificación de los pecados, pero la carne ellos podían comerla. Pero ahora ya no, hermanos, por amor de Dios. Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recibe revelación. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Cuáles son? ¿Sabe lo que entraba allí? Entraba la sangre de la becerra y del macho cabrío. El que se sacrificaba a Jehová, el que era de Jehová. El de Azazel se lanzaba al desierto. Y esos cuerpos no se los comían. Esos cuerpos eran quemados fuera de Jerusalén. A esos no tenían derecho, porque esos representaban la sangre que perdonaba nuestros pecados. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso murió en el Gólgota, no murió dentro, murió en el Gólgota. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Los diezmos? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Las ofrendas? ¿Qué vamos a ofrecer? Ofrenda viene de ofrecer precisamente. No tienen derecho de comer. Tenemos un altar ahora, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar ahora del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el templo. Y toda la vida del cristiano se desarrolla en el templo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el templo. ¿Dónde está el altar? Ahora somos nosotros el templo de Dios. Ahora tenemos un altar donde ministra el sumo sacerdote llamado Jesús de Nazaret. Ya no hay más sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. Él es nuestra Pascua. Ya no podemos llevar ofrendas para darle de comer a los sacerdotes. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Si ellos quieren seguir en el templo, que ellos sigan. Pero ya no son imposiciones, ya no son mandamientos, ya no son obligaciones. Tenemos un altar. Ya no es el altar del sacrificio. Ya Jesús fue ofrecido. Cuando Jesús muere, se acaban los sacrificios, se acaban las ofrendas. Se acaban los mandamientos y las obligaciones para llevar mantenimiento, para que coman los que sirven en el templo, los que sirven en el tabernáculo.
Por eso es tan precisa la palabra de Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Así Jesús tuvo que padecer fuera del campamento y derramó su propia sangre para santificar al pueblo. Entonces dice, salgamos pues a él fuera del campamento. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, no les dijo, congréguense en el templo. No, les dijo, vayan y hagan discípulos, vamos fuera del templo, no los quiero ver en el templo. Y ellos entendieron que su Pascua ya fue sacrificada. Ellos iban al templo no a congregarse, ellos iban al templo a evangelizar a la gente que estaba allí. Ellos no iban al templo a orar. Por eso cuando subían Pedro y Juan en el templo de la Hermosa y estaba aquel cojo de nacimiento, simplemente Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Y entró saltando y glorificando a Dios. Y la gente al ver eso, se convirtieron, hermano. ¿Hay alguien en casa? Ellos no se congregaron en el templo. Ellos empezaron a ir de casa en casa. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. El día que tú empieces a hacer esto, te van a señalar, te van a vituperar. El día que tú empieces a ser guiado por el Espíritu Santo, te van a decir, estás mal, estás loco. El día que tú dejes de congregarte y empieces a salir y a buscar las almas afuera, te van a decir que estás perdido, que te tomó el diablo, que estás endemoniado. Pero eso es lo que mandó Jesús. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, los que sirven en el templo. No tienen derecho. Doy gracias a Dios que no tengo comentarios. A lo mejor alguien ya me está comiendo vivo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, hermano. Nosotros fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros no fuimos creados por Dios para andar llevando los diezmos, las ofrendas, para andar viviendo esclavizados, porque si no lo hacemos nos vamos a condenar. Un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesen su nombre. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No nos hizo aceptos porque llevamos diezmos. No nos hizo aceptos porque construimos templos. No nos hizo aceptos, sino ¿por qué? Porque a él le agradó salvarnos por su misericordia y poner su Espíritu Santo en nosotros para entender la Escritura, para que él nos pudiera guiar, para que él nos pudiera afirmar y establecer. Dios busca adoradores. Dios no busca diezmadores. El diezmo no es una adoración. El diezmo tiene una función. El diezmo es del Señor. Aparta tu diezmo, pero espera las indicaciones de Él para que Él te indique a quién se lo vas a dar. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Sacrificio de alabanza.
es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿A quién vamos a hacer el bien? ¿Al que tiene o al que no tiene? Cuando la Escritura dice, al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. No se refiere a los bienes materiales, se refiere a los bienes espirituales. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero los que sirven en el templo no tienen derecho a comer. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Pero en este altar hay un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Él sí tiene derecho a comer. ¿Y cómo come Jesús con nosotros? Señor, el hacer tu voluntad me agrada. Yo tengo una comida que comer, le dijo Jesús a los discípulos, que ustedes no conocen. ¿Cuál es? Que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, Jesús come con nosotros. ¡Aleluya! Y aquí podemos decir, a Jehová presta el que da al pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Para eso era el propósito de los diezmos en la ley. Y para el mantenimiento de los sacerdotes, sí. Pero hoy la ley está cumplida. Ahora nosotros somos el templo. ¿Hay alguien en casa? Y enseguida dice, fíjese bien por amor de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero hermano, aún así, ¿por qué? Porque el juicio, el que los va a ejecutar no eres tú ni soy yo. El que los va a ejecutar es Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Fíjense la función de un pastor. Tiene que velar por las almas, tiene que estar preocupado por las ovejas. ¿Por qué? Porque así dijo el Señor, porque ellos me van a dar cuenta de todas las ovejas que tienen, de lo que hicieron con las ovejas. ¿Ustedes creen que yo quiero ser pastor? Como quienes han de dar cuenta, pero para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque son autoridad, hermano. Mal que bien, o bien que mal, son autoridad. Y ellos no entienden que la palabra, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Por eso un pastor no debe dejarse llevar por sus emociones, por sus gustos. No debe de ser carnal, porque va a condenar en lugar de bendecir. En su afán de controlar, en su afán de decir, yo tengo que vigilar. ¿Sí? No tienes que vigilar. Si tú tienes una conexión correcta con el Espíritu Santo va a fluir a través de ti para alcanzarlos a ellos. Tú no eres un policía.
Jesús no andaba espiando a Pedro, a Juan, a Jacob. Jesús sabía lo que hacían mal, cuándo lo hacían. Pero estaba allí Jesús para ayudarlos, para sacarlos del problema, no para evidenciarlos. Entonces, el apóstol dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Eso es lo que tiene que haber. No solamente en los pastores, sino en todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la aspiración de una conciencia limpia por el bautismo. Pero tenemos que tener cuidado porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne, o sea que el pastor sigue teniendo pensamientos inmundos. Y la oveja sigue teniendo pensamientos inmundos. Por eso tenemos que tener una conciencia limpia para poder vencer la inmundicia. Y anhelamos conducirnos bien en todo, para no lastimarlos. Mas yo ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Él estaba en la cárcel escribiendo. Y quería salir libre porque anhelaba llevar a los discípulos a los pies de Cristo. Pero él se daba cuenta que Cristo estaba en ellos y entonces les daba los consejos acertados para que no fueran esclavos de los hombres, sino para que fueran libres. Terminamos con esto para el lunes empezar el análisis de un libro. Amén. No nos vamos a volver a los libros, vamos a volver al análisis de un libro de un hombre. Para mí, en lo particular, ese hombre fue un apóstol. La mayoría de las cosas que escribió, las escribió en la cárcel. ¿Hay alguien en casa? Toda su vida la vivió bajo una persecución intensa en China. Y todo el sufrimiento que pasó lo llevó a conocer a Jesús. Y voy a leer la salutación final solamente para despedirnos. Y el lunes empezaremos primero Dios con el libro, a analizar el libro de ese hombre Watchman Nee. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Escucha, por amor de Dios, ¿quién es tu pastor? Entiende. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mi pastor se llama Jesús. Tengo uno postizo, pero no imito al postizo. Imito al verdadero, al que es, al que era y al que ha de venir, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Hay alguien en casa? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros, no nosotros para Él. Me gustaría terminar el lunes esto, porque esto es profundo y nosotros somos tan ligeros. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para comprender las Escrituras. Amén.